Litan Jazz con la entrevista al escritor argentino residente en París, Edgardo Scott, cofundador del grupo Alejandría y autor de novelas como No basta que mires, No basta que creas y Luto, novela que presenta el próximo 29 de noviembre a las 7 de la tarde en la Maison de l'Amérique Latine aquí en París. Edgardo Scott tuvo la gentileza de conversar sobre su trabajo y sobre su forma de ver el mundo y el arte con Litan Jazz. ¿Cómo se forma a partir de las lecturas? Yo supongo que se forma a partir de las lecturas en otra dimensión, un poco en lo que dije antes, pero también en que al principio, y de hecho, por ejemplo, Borges lo recomendaba imitar, ¿no? Como no pretender de entrada la originalidad, como que de algún modo eso va llegando, eso llega después, ¿no? Entonces que al contrario, que no estaba para nada mal imitar, copiar lo que no significa plagiar, ¿no? Intentar hacer versiones sería una cuestión musical, ¿no? Versionar al principio, hacer como covers, ¿no? Y también me acuerdo de Luis Guzmán, que justamente es un escritor que yo admiro mucho, argentino, que él decía que a veces extrañaba ese momento donde uno tenía como una referencia, ¿no? Como Roland Barthes con André Gide, ¿no? Como esas referencias muy fuertes, así diríamos casi paternas, ¿no? Y que después eso se soltaba, esa mano se soltaba y el escritor se quedaba solo y es otro momento. Em, pero que en general al comienzo hay como referencias alrededor con las que uno escribe, contra las que uno escribe. Me parece que sí. Y eso forma parte justamente de la formación. Las canciones y particularmente las canciones de rock forman parte seguro qué sé yo. Suena espantosa la palabra, pero de mi cultura, si algo quiere decir eso. Porque siempre escuché música, porque toqué desde los 15 años, diría que lo primero que hice artísticamente cuando abandoné el fútbol fue dedicarme a la música y me aprendí piano y formé bandas y canté y compuse un montón de canciones a la manera de los poemas. Me parece que ese tipo de canciones eh, son como poemas, bueno, poemas musicalizados. Eh, o sea que eso seguramente me ha influido como una primera percepción de la forma, supongo, ¿no? Como una manera, la música fue una primera manera de captar y de reproducir la forma, la forma estética, la forma artística, ¿no? Y la forma de la emoción también. Me gusta The Cure, me gusta Blur, me gusta, qué sé yo, Joy Division, bueno, todo lo que sea un poquito dark y un poquito así British, Equan Evanescence, me gusta mucho. No tengo método de trabajo, no tengo método de trabajo, en eso me gustaría pensar que imito un poco a los poetas, que es lo que me gustaría terminar siendo.
Me gustaría terminar escribiendo poesía y traduciendo poesía. Eh, con lo cual, no, ni a la noche, ni a la mañana, ni con sol, ni nublado, ni el escritorio para acá, o ni con a mano, ni con la laptop, me da todo lo mismo. A veces, es más, a veces digo como que en general yo no tengo por qué escribir, no tengo, digamos, no tengo que ponerme a escribir o justamente a trabajar. El trabajo artístico justamente es un trabajo distinto al trabajo eh, para vivir, para subsistir, ¿no? Eh, Ahora hay un momento donde eso irrumpe, diría yo, ¿no? Como que hay un momento donde uno es un poco un medium y dice, bueno, esto, lo, esto sale, ¿no? Como que uno no lo controla mucho. Después ve uno todo lo que escribió y dice, pero ¿cuándo escribí todo esto? Si nunca tengo tiempo. Y sin embargo aparece, ¿no? Ahora estoy escribiendo, por ejemplo, anotando cosas en el celular y qué sé yo. Capaz que eso después queda completamente en el olvido, pero capaz que no. Bueno, una novela se construye, justamente. ¿Cómo se construye? Es un misterio porque justamente la novela es como la última forma que tiene la literatura, sobre todo la narración, eh, y que todavía cada novela puede desafiar las leyes anteriores y puede reinventarlas. O sea, todavía me parece que a un siglo de las últimas vanguardias eh, se puede seguir como combinando un poco eso, ¿no? Así que ahora justamente es una construcción y las novelas por lo general llevan su tiempo. eh, y yo siempre el consejo que he dado es que me parece que lo que no se debe hacer en un cuento o en un relato, que por lo general es seguir los puntos de fuga del relato, es decir, como uno trata en un relato de no abrirse mucho, de no perderse mucho, ¿no? Como que trata de ir por un camino y un poco los laterales no salirse, no desviarse. Y en cambio me parece que en la novela casi diríamos al revés, o al menos lo que a mí me gusta es tomar bastante, ¿no? Probar bastante esos otros caminos, esos otros puntos de fuga y ver a qué ampas llevan, ¿no? A dónde llevan, si es que llevan a algún lado o si es que son pequeñas vías muertas. Pero creo que la novela se enriquece también de eso. La convivencia de la historia o de la novela que estoy escribiendo, del texto que estoy escribiendo con la cotidianidad es muy misteriosa y verdaderamente eh, también yo creo que eso es lo que tiene, a veces lo hablamos con mi mujer que también es escritora, Ariana Harwitz, que a veces nos preguntamos, este, no sé si nos preguntamos, pues no es una pregunta genuina, no comentamos que cómo es vivir sin escribir, ¿no? O cómo es vivir sin tener algo más que las cosas continuas que dicta la vida y con la que nos acosa un poco la vida también, ¿no? Eh, Quiero decir que me parece que, y hoy decía, por ejemplo, que escribir es como agregar un cuarto más a la casa de la vida, y eso a mí me gusta. Eh, Porque lo que sucede es que, por ejemplo, yo ahora no estoy escribiendo una novela, que es una novela lo que yo llamaría grande, al menos para mis posibilidades, y que sé que me va a llevar cierto tiempo. Ya escribí, como si te dijera, 100 páginas y sé que la novela va a ser de 300, por ejemplo, ¿no? O sea, pero no por una cuestión de cantidad de páginas, sino por justamente un cálculo más o menos aproximado de la extensión relativa a la forma. Y entonces esa novela, por ejemplo, tiene que ver con mi padre, tiene que ver con el alcoholismo de mi padre y por ende con las novelas alcohólicas, con toda una tradición de las novelas alcohólicas y también una tradición de las novelas sobre el padre. Entonces, eso después, viste, aparece en ciertos recuerdos o en ciertas imágenes que tira el presente y que es como que que me hacen acordar, que me recuerdan que yo estoy escribiendo esa novela. O sea, ahora que no la estoy escribiendo,
aparecen ciertos momentos de la realidad, ciertos cortes de la realidad que de golpe me hacen recordar que yo estoy escribiendo eso en realidad, ¿no? No necesito desprenderme de mi condición de psicoanalista, justamente porque, bueno, es una de mis condiciones, qué sé yo. Supongo que si fuera chapista sería otra de mis condiciones, y si fuera ebanista sería otra de mis condiciones, eh, y si fuera profesor sería otra de mis condiciones. Entonces, no necesito desprenderme en absoluto, es parte de algún modo es una línea más, un hilo más del que está hecho mi lenguaje, diríamos. Pero lo que siempre he dicho es que el psicoanálisis es, además de una experiencia, un sistema de lectura. Entonces, que a mí me parece que, y por eso los grandes críticos y los grandes pensadores, diríamos, intelectuales, sobre todo de la segunda mitad del siglo XX, se les ha hecho imprescindible, ¿no? Es decir, no, me cuesta imaginar hoy un filósofo, o sea, rápidamente puedo pensar en Agamben, en Zizek, eh, que pueda prescindir del psicoanálisis, ¿no? ¿Por qué? Porque es un sistema de lectura, porque es algo clave para leer, ¿no? Entonces, me parece que a mí me aporta eso también. Es como un instrumento, justamente una condición para leer. El grupo Alejandría fue un grupo de escritores que nos juntamos eh, más o menos hacia mediados de 2004 y que empezamos con una serie de lecturas, es decir, invitábamos otros escritores inéditos y éditos a leer en un bar en la zona de Valvanera, en Buenos Aires. Y bueno, eso fue bastante, diríamos, innovador, sobre todo para dentro de la narrativa, porque los poetas sí solían juntarse y leerse entre ellos, pero no lecturas públicas, y tampoco una lectura pública como a veces puede ser la presentación de un libro o una conferencia, ¿no? Sino tomar un bar, eh, y, y- y de hecho me acuerdo que nos quedábamos con el 10% de lo que vendía ese día el bar, ¿no? Y invitar, poner un micrófono, ¿no? Un par de sillas, una mesa, y invitar 4 o 5 escritores y que vengan y lean, y que el público venga y gratis mientras se toma un café, un whisky o lo que quiera, escucha. Y generalmente después había al final un escritor, digamos, más reconocido con el que se le hacía una entrevista. Bueno, y eso fue una experiencia de la que yo participé 12 años, y hace más o menos 3 años que dejé el grupo, un poco antes de venirme a Francia, y que sigue funcionando, no con la misma regularidad que teníamos entonces, que cuando empezamos lo hacíamos 2 veces por mes, 2 encuentros por mes, después un encuentro por mes durante años y años. Y bueno, eso además fue como un movimiento de mi generación, es decir, con Alejandría empezó así como punta de lanza, todo un movimiento de lecturas públicas en Buenos Aires, que por ejemplo en 2008 se contaban como 100 ciclos literarios. Increíble, 3 años después de que empezáramos había como 100 ciclos literarios que hacían esto, ¿no? Con distintas alternativas, ¿no? Después alguno agregaba música, alguno agregaba performance, algunos leían solamente en una determinada temática o género, bueno, en fin, pero bueno, fue verdaderamente una explosión en ese sentido. Sí, vivo en Francia hace 2 años, van a ser ahora justo 2 años. Eh, yo siempre hago el mismo chiste, que pensaba vivir en Londres
porque bueno, adoro esa ciudad y un poco también porque mi segundo idioma y el apellido de mis mayores, diría Borges, viene de sangre inglesa y escocesa y irlandesa, qué sé yo. Pero bueno, también es cierto que durante muchísimos años me fascinaba el idioma francés y quería aprenderlo bien y qué sé yo, bueno, y ahora tengo que aprenderlo bien sí o sí. Y bueno, y además conocí a Ari, que estaba viviendo acá hace 10 años y que cuando fue el momento real de decidir si acá o allá, por diferentes motivos, tenía que ser acá. Eh, Así que bueno, es toda una experiencia vivir en Francia y estar en París es una maravilla también, ¿no? Porque verdaderamente al ser la gran ciudad moderna, París todavía tiene, la gran ciudad latina, agregaría yo, moderna, todavía tiene como un montón de encantos, ¿no? Eso que dicen que es un museo, bueno, tiene su encanto vivir en un museo, ¿no? El cambio de paisaje y habitar otra lengua influye y por ende estar lejos de la lengua materna, diríamos, eh, seguro que influye, no hay ninguna duda. Seguro que condiciona, no solo influye, condiciona. eh, pero no tengo todavía claro cómo. Todavía no tengo del todo claro cómo. Eh, la verdad que no sé. La verdad que no sé cómo ir haciendo eso. Supongo que porque todavía estoy en proceso, ¿no? Está sucediendo. Estoy en puro presente en eso. Eh, Te diría que seguramente el idioma se va volviendo más extraño el idioma propio, ¿no? Más allá de que se vuelva menos extraño el otro idioma. Eh, y no mucho más, porque la verdad que el resto hay que ver qué pasa. Bueno, a nivel técnico, escuchar la propia voz leyéndose, siempre digo de que puede como alisar, puede afeitar o darle como la última, así como terminación a un texto, ¿no? Yo lo tengo muy presente siempre, tanto para los textos míos, diríamos, para los cuentos o los relatos o las novelas, bueno, bueno, los poemas ni hablar, que escribo yo, sino también para las traducciones, ¿no? Me parece que a veces las traducciones pecan de no tomarse ese último momento donde el traductor debería leerse en voz alta y escuchar a ver si logró ahí generar una voz, ¿no? Y no una voz que vaya tropezando todo el tiempo, de algún modo. Entonces me parece que escucharse sirve para eso, ¿no? Para terminar de generar la melodía. No busco despegarme de mi biografía porque además no podría del todo despegarme de mi biografía. Creo que la búsqueda siempre es formal. Creo que la búsqueda siempre es formal y que a veces la biografía hace sus aportes y a veces hay que traicionar la biografía para que la forma, para que la cuenta dé, ¿no? Para que la forma dé, para que las corcheas entren donde tienen que entrar. Entonces me parece que la biografía es un elemento más que un escritor considera a la hora de darle forma a un texto. Club 5 es
es un proyecto editorial, siempre dije, no es una editorial, sino un proyecto editorial en el cual sacamos 1, 2, 3 libros por año, donde reeditamos textos, reeditamos novelas, libros de cuentos también, de literatura argentina contemporánea. Hasta ahora sacamos 6 libros de todos autores que admiramos mucho, y son libros que no tienen la lógica del rescate, es decir, textos que muy poco conocidos o que no se conocieron, sino una paradoja que se da a veces en Buenos Aires, pero también en otro lado, un poco por la prepotencia de la novedad, que es que sale un libro, ese libro le va bien, ese libro se vende, agota su edición, encuentra a sus lectores, es reconocido por la crítica, tiene, pongamos, 1 año o 2 de circulación considerable, y sin embargo ese libro después de agotado no se reedita, ¿no? No se mantiene en vigencia, diríamos. Y bueno, esos libros tratamos de recuperarlos y justamente de ponerlos en circulación de nuevo. Ahora vamos a publicar una novela que salió justamente en 2011, es decir, hace 7 años, y que van a ser 8 el año que viene, de Jorge Concilio, que se llama Pequeñas Intenciones. Bueno, gracias por todo, gracias a los oyentes, y los espero a los que puedan en la Maison de la Maguic Latin el 29 de noviembre a las 19 horas. Justamente voy a estar presentando mi novela Luto y la novela de un amigo, Los ríos errantes, de Miguel Tapia, un escritor mexicano. Así que bueno, los espero ahí a los amigos parisinos que se puedan acercar.